Nico. Bueno, Carlos, en este programa siempre venimos mencionando el porqué del gradualismo fiscal del gobierno. Tiene una lógica política, la minoría del gobierno en ambas cámaras, el punto de partida, donde no hubo una crisis en la transición. Y siempre mencionamos que el costo eventual del gradualismo sí va a haber ante un cambio en las condiciones financieras internacionales. Es decir, el riesgo del gradualismo fiscal siempre fue que en algún momento el mundo no nos prestase todo lo que necesitamos para seguir con esta trayectoria muy lenta de reducción del déficit. Trump ganó las elecciones, promete un programa que eventualmente puede despertar la inflación. Las tasas de interés en Estados Unidos subieron desde 1,8%, la tasa de 10 años, a 2,3% en muy poquitos días. Y no sabemos si ese fue todo el movimiento, es decir, si simplemente se trató de una lluvia de verano o si por delante tenemos una tormenta. Una lluvia de verano es junio de 2013, un mes donde las tasas en Estados Unidos tuvieron una suba de casi 1 punto porcentual, luego se estabilizaron y bajaron. Una tormenta es el año 94, donde las tasas en Estados Unidos comenzaron un recorrido en el cual subieron 4% en el año. Que determina después el tequila. Determina el tequila. Es decir, desde que ganó Trump, los mercados del financiamiento a los países emergentes se han cerrado. Hay un proceso ordenado de salida de los fondos que invierten en deudas emitidas en monedas locales, como estas que tan exitosamente venía colocando el gobierno en septiembre y octubre. Y en ese contexto, yo diría que algunas medidas preventivas el gobierno tiene que empezar a considerar. Es decir, porque, de vuelta, no sabemos si es una lluvia de verano o una tormenta. Enfrentado a una situación de este tipo, los gobiernos tienen 3 salidas, los países emergentes, siempre. Una es hacer un ajuste fiscal, entonces hay menos déficit que financiar, menos plata que pedirle al resto del mundo. En un año electoral es algo bastante difícil y, de hecho, los últimos números fiscales de la Argentina van en la dirección contraria. En octubre, el gasto antes de intereses de la Argentina subió 51% interanual, una cifra muy, muy elevada, que coincidió además con ingresos creciendo al 23% interanual. Es decir, hay una brecha de 28 puntos porcentuales entre los ingresos y los gastos, lo que augura un último bimestre del año con un déficit muy, muy elevado. De hecho, el déficit, sin considerar los ingresos que va a proveer por única vez el blanqueo de capitales, va a ser de 5,5% del PBI y va a bajar a 4,8% considerando parte de los ingresos que genera el blanqueo, pero que se suponía que los íbamos a gastar en la ley de reparación histórica con los jubilados. De cara al 2017, donde no tenemos los ingresos de blanqueo y tenemos pleno la ley de reparación histórica, genera preocupación en el mundo que mira a la Argentina en términos de la solvencia, la liquidez, los que deciden qué tasa tiene que pagar la Argentina cuando emite su deuda. La otra cosa que puede hacer el gobierno es cambiar el financiamiento externo por financiamiento local. Pero el mercado de capitales de la Argentina es muy pequeño, no alcanza. El gobierno dio un pasito para ampliar ese financiamiento. El jueves pasado, en la reunión de directorio del Banco Central, el Central aprobó un uso, autorizó al gobierno a colocarle deuda en dólares a los bancos contra los depósitos en dólares que tienen los bancos en la Argentina. Un tabú que durante el kirchnerismo el gobierno precedente no se animó a romper, ¿no? Respetar la premisa de que los depósitos en dólares se prestaban a actividades que generasen dólares. El gobierno ha generado ya las condiciones desde el punto de vista formal para que ahora los bancos puedan utilizar parte de ese nuevo fondo en dólares que tienen en buena medida producto del blanqueo para prestarle al gobierno. O sea, más heterodoxo que el kirchnerismo. Podría decirse. También el gobierno empieza a planificar con la banca pública un programa enorme de financiamiento para noviembre y diciembre, garantizado con títulos. Es decir, empieza a mirar al mercado doméstico como la fuente que puede reemplazar transitoriamente al mercado externo que por ahora está cerrado. Ahora, eso sirve por muy poquitos meses. Si tuviéramos que financiar todo el año próximo de la Argentina
sin volver a la emisión monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro, con el mercado local, el sector privado no tendría crédito y la economía no podría arrancar. La tercera opción que tienen típicamente las economías emergentes cuando se les cierran los mercados es recurrir al Fondo Monetario Internacional. Eso es algo que termina ocurriendo a veces. Ningún gobierno anuncia que va a ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero la Argentina hoy, que tiene una cuota en el fondo, una participación en el fondo de unos 4.200 millones de dólares, podría obtener fácilmente un programa de 25.000 millones de dólares sin demasiadas exigencias del fondo. El fondo hizo la revisión de los números de la Argentina hace poquitos días, publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo 4 del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts, ¿no? Financiamiento al 4% en vez de un financiamiento al 8% en el mercado, con baja condicionalidad. ¿Cuál es la razón por la que el gobierno no lo haría? No, yo creo que el gobierno va a intentar resistirlo hasta último momento, esperando a que las condiciones financieras cambien en el mundo, y por hoy nadie estaría pensando en ir al fondo. Ahí se iría si realmente la situación se agrava. Las razones por las cuales intentaría no hacerlo serían, digamos, yo diría de posicionamiento político, de salirse del lugar del gobierno neoliberal, que es el lugar donde el gobierno no quiere estar nunca, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica macroeconómica, es sin duda la opción menos costosa si el mundo se complicase mucho más de lo que se ha complicado hasta ahora.